Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se ha confirmado que Estados Unidos declara a los lobos y a los choneros como grupos terroristas y respaldo también a la lucha en contra del crimen organizado en nuestro país y la región. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto este momento con el doctor Pablo Medina, politólogo, además de Diego Pérez, experto en seguridad, para abordar este tema, lo que ha sido noticia durante toda esta semana a propósito de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Cuáles son las directrices que deberán seguir las autoridades también en nuestro país para poder combatir a un flagelo que está ya azotándonos desde hace varios años? Les damos la más cordial bienvenida a los dos, tanto a Pablo Medina como a Diego Pérez, a este panel, y vamos a comenzar de inmediato. Una buena noche para todos y bienvenidos. No sé si les escuchamos, podemos encender los micrófonos, por favor. A ver si comenzamos con Pablo. Esta visita de Marco Rubio ha generado también estas declaraciones, lo que hemos indicado al inicio, y es la declaratoria de los lobos y los choneros como grupos terroristas. ¿Cuál es el efecto que puede tener esto en la realidad, en la práctica, en todo este proceso de lucha en contra de la inseguridad en nuestro país? Pablo. Buenas noches, Fausto, Diego, qué gusto saludarles y a todos quienes nos escuchan. En realidad, la declaración tiene algunas consecuencias dentro del marco jurídico estadounidense. El declarar a una organización como terrorista permite, por ejemplo, la congelación de activos. Esto quizá no tiene una manifestación práctica, porque uno dice, bueno, digamos que estos grupos irregulares no tienen activos a su nombre, entonces no es que les van a poder congelar las cuentas o algo por el estilo, pero también tiene otras consecuencias que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de poder perseguir a todos quienes contribuyen a su financiamiento. Esto sí es interesante, porque esto de alguna forma puede repercutir, por ejemplo, en procesos dentro de los Estados Unidos que lleven a la solicitud de extradición de delincuentes ecuatorianos. Como sabemos, con el cambio constitucional ya no solo ya podemos extraditar también ecuatorianos, eso no se podía antes por protección constitucional, ahora sí. Entonces puede que se dé más de esto, es decir, abre la posibilidad a que no solo los cabecillas de las bandas sean procesados, sino también aquellas empresas, organizaciones, personas que los Estados Unidos identifique como personas que están contribuyendo al terrorismo. El terrorismo en ese sentido, la declaratoria de terrorismo en ese sentido, puede permitir esos efectos de la práctica, por una parte. Y por otra parte, evidentemente está el espaldarazo político, el espaldarazo al gobierno del Ecuador, en el sentido de que hay un apoyo de los Estados Unidos, incluso se ha mencionado la posibilidad de asesoría y presencia militar o de fuerza policial acá, lo cual evidentemente para el gobierno, más allá de lo concreto de la lucha contra el narcotráfico, el intercambio de inteligencia, de experiencia, de know-how, etcétera, también es comunicacional y políticamente una forma de decir, miren, estamos haciendo las cosas bien, tanto es así que tenemos un socio importante que está dispuesto a contribuir con nosotros. Ahora bien, la pregunta siguiente para Diego Pérez. Una vez que hemos analizado, y es evidente, hay efectos ya en el plano incluso operativo, en las respuestas que puedan tener también en la ejecución, por ejemplo, de este tipo de incautaciones o procesamientos, hay un efecto en el plano político, pero en la práctica, Diego, esto podría verse en el corto plazo, en el mediano plazo. Hay quizá una sintonía con los trabajos que se realizan hoy por hoy, por ejemplo, con el bloque de seguridad. Bueno, Fausto, Pablo, buenas tardes. Sí, me parece a mí que hay una intención, y yo acá recupero lo que Pablo terminaba diciendo, ¿no? Hay un espaldarazo político atrás de esta decisión. Pero a mí me cuesta todavía mirar cuál es la alineación que existiría entre este tipo de decisiones y las acciones que desarrolla el bloque de seguridad, que me parece que, si bien están enfocadas a contener las acciones de estas organizaciones, tienden a operar, por lo menos en todo el último tiempo, han tendido a operar más bien sobre lo coyuntural, ¿no? De enfocarse en una serie de hechos más específicos, más cotidianos, pero no siempre, no necesariamente están operando
en la contención de los grandes problemas estructurales, ¿no? Afectar a las estructuras de financiamiento de estas organizaciones sí tendría ese efecto que mencionábamos, ese efecto más estructural, pero hay que pensar cuánto de eso está sucediendo acá en el Ecuador, cómo hemos logrado discernir, si es que hemos logrado discernir los procesos de financiamiento, los actores, en definitiva, cuáles son esos procesos, ¿no? Por lo pronto me parece que es un anuncio interesante, importante, pero yo creo que hay que resaltar siempre que los problemas de seguridad que enfrenta el Ecuador no se resuelven fácil, no se resuelven rápido y no se resuelven solamente por una decisión. Y allí creo que es importante también llevar al análisis un poco lo que los dos han hablado en esta primera parte, es decir, en la práctica cómo podría operar esto ya en nuestro país, tomando en cuenta que una declaración con el efecto político que tiene, una declaración con el efecto legal que puede tener más adelante, no es únicamente lo que podrá avanzar en cuanto o permitirnos avanzar en cuanto a la lucha en contra de la inseguridad, Pablo, y ahí me refiero concretamente, por ejemplo, a todo el sistema. Hemos dicho insistentemente que para controlar estas economías criminales no es un tema de leyes exclusivamente, no es un tema únicamente de los jueces, no es un tema únicamente de depurar la policía o las fuerzas del orden, es todo un sistema que no está engranando adecuadamente y esto no va a resolver una declaración. Por supuesto que no, y no solo eso, a ver, yo creo que ahí, si ya entramos de hilar fino, yo creo que incluso puede funcionar como un efecto placebo, que quizá no es muy deseado, por ejemplo, con el trabajo que tenemos que hacer en justicia. Es decir, pensemos que desde que se aprobó la extradición de ecuatorianos, que a mí me parece que puede ser útil en alguna medida, pero el discurso con el que se aprueba esta declaración es más o menos: nuestra justicia no funciona, y como nuestra justicia no funciona, que otra justicia, que un sistema judicial más reputado, con mejor estructura funcione. Entonces, que los Estados Unidos nos den juzgando, más o menos esa es la idea con la que se posicionó incluso el tema de la extradición. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? La declaratoria de grupos terroristas permite que Estados Unidos en efecto judicialice más o a más personas dentro de estos grupos. Y eso está, en principio uno podría decir, bueno, está bueno, pero resulta que esto, la delincuencia, el problema, etcétera, es estructural en el Ecuador. Y si es que nosotros vemos el Frente de Seguridad en el Ecuador, etcétera, ha trabajado mucho en el tema de dotar de mayores capacidades a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ha hecho algún intento de depuración, etcétera, pero nos olvidamos de la pata de la justicia. Incluso han trabajado un poco en leyes de la misma modificación de la Constitución, pero recordemos que todo eso, es decir, supongamos que por un segundo la inteligencia de los Estados Unidos compartida, etcétera, permite que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional capturen a los cabecillas, etcétera. Todo eso entra en el sistema judicial, y nuestro sistema judicial claramente está colapsado, con serios problemas, y ahora lo que estamos apuntando es a que nos ven haciendo. Que insisto, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es, ojalá y no funcione como una forma de placebo para decir, ok, entonces ya no tenemos que preocuparnos, porque es muy difícil entrar a modificar o a pensar, a repensar cómo funciona nuestro sistema judicial, con temas más estructurales, con temas de escuela de fiscales, de escuela de jueces, es decir, estas cosas que suenan un poco aburridas porque uno dice, no, pero es que el problema es que nos estamos matando en este momento, entonces ¿qué vamos a estar pensando en hacer una carrera judicial funcional? El problema es que necesitamos hacer las dos cosas. Uh-huh. Por una parte hay que atender la emergencia, pero por otra parte hay que empezar a pensar en cómo resolvemos esto en el mediano y largo plazo, porque no podemos esperar que alguien nos dé haciendo, eso no es de país soberano. Ahora, a propósito de lo que mencioné con esta última frase de esto, de que nos den haciendo, para utilizar este mismo término, creo que es importante también ir un poco a los hechos, y esto, si quiero referirme, Diego, es en cuanto a estas ayudas o a esta cooperación que hemos tenido históricamente por parte de Estados Unidos. Vemos el caso de Brecht, el caso Sucre, el caso Petroecuador, el caso ISPOL, el caso del excontralor Carlos Poli. Todos tienen un denominador común, y es el hecho de que hubo esta cooperación por parte de Estados Unidos, pero al final del día se los juzgó en algunos casos con penas mínimas por esta colaboración, pero el dinero producto de esa corrupción o de esos ilícitos quedó allá. Nunca se recuperó un solo centavo acá en Ecuador. ¿No es esto o no supone esto una suerte de cooperación selectiva?
A ver, yo creo que daría un paso hacia atrás, hacia mirar con la foto en grande, ¿no? Porque estamos partiendo de presumir que los intereses son coincidentes, que los intereses de los Estados Unidos, los del Ecuador, son coincidentes alrededor del crimen organizado, y yo tendría una dosis de duda allí, porque puede que de manera coyuntural existan algunas coincidencias sobre algunos temas, pero en última instancia, y justamente retomando lo que mencionaba Fausto, me parece a mí que no siempre, no necesariamente estos intereses son coincidentes, porque a nosotros nos interesa en este momento reducir la incidencia de la criminalidad que se traduce en violencia acá. Para los Estados Unidos no sé si necesariamente le importa mucho la violencia en Ecuador, cuanto reducir, que ha sido muy explícito en eso Marco Rubio, reducir la cantidad de migrantes llegando a los Estados Unidos, reducir la cantidad de droga que puede llegar a los Estados Unidos y probablemente no mucho más. Incluso en el tema del planteamiento de establecer una base militar acá, siento que fue bastante cauto y puso las cosas muy en suspenso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo sobre la pregunta original, yo diría, probablemente atrás de estas declaratorias sí se podrán incautar fondos, se podrán contener fondos en caso de que el proceso judicial permitiera determinar que tal fondo pertenece a una de estas organizaciones, pero esto por sí mismo no representa la solución del problema para el Ecuador. Nuevamente hay que pensar hasta dónde van a extenderse los intereses de los Estados Unidos frente a esto, hasta dónde van los nuestros y dónde, si es que coinciden, ¿no? Y en esto no sé si Pablo coincide, o sea, hay una suerte también de diferentes agendas que podrían tener o prioridades, por ponerlo de esta forma, entre Ecuador y Estados Unidos. Yo creo que sí, y de hecho, y eso se manifiesta también en acuerdos e incluso en cambio de discurso y de prioridades de nuestro propio gobierno. Recordemos que en marzo de este año el presidente de la República afirmó categóricamente que el Ecuador no iba a recibir migrantes de otros países, de otra nacionalidad que no sea el Ecuador. Esto lo dijo el presidente con punto y coma. Ahora estamos ya a septiembre de este año, y en septiembre de este año nuestra canciller ha dicho que el Ecuador está estudiando llegar a un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes de otros países. Entonces, una vez más, yo creo que en efecto la declaratoria de marzo del presidente reflejaba la agenda y las preocupaciones y las prioridades de seguridad, y no solo de seguridad, sino la agenda política, de la política pública. ¿Pero qué pasó? ¿La agenda cambió? Y aparentemente la agenda ha cambiado, la prioridad ha cambiado. Y esto es muy interesante porque ahí vemos un poco lo que nos mencionaba Diego hace un momento, en el sentido de que quizá las prioridades no son las mismas. Entonces en ese momento uno dice, bueno, pero a mí sí me interesa la información, me interesa la declaración, el espaldarazo político, y estoy dispuesto a negociar. Y bueno, ya, yo sé que dije eso, pero ni modo, nos toca repensar lo que dije. Entonces ahí vemos que no siempre vamos a coincidir y no vamos a coincidir en todo. Incluso cuando hablamos de este tema de la base militar, que se nos va a consultar a los ecuatorianos para dar luz verde, la presencia de Marco Rubio, los comentarios que ha hecho seguramente van a ser utilizados dentro de una campaña para fortalecer el votemos sí por la presencia de bases militares en el Ecuador. Y a mí siempre me preocupa estas decisiones así que son más estructurales, porque claro, uno dice, vamos a permitir la presencia de bases militares en el Ecuador. Yo no me voy a atrever a hacer una evaluación de si eso es bueno o malo. Yo simplemente lo que voy a decir es, acuérdense que ahí dice bases militares, no dice de dónde. Entonces mañana, cuando haya un gobierno de otro color y nos diga, por ejemplo, que va a autorizar la presencia de una base militar, no sé, china, venezolana, rusa, cubana, para poner el otro lado, el espectro ideológico, el otro lado del espectro ideológico, no sé cuánta gracia nos va a hacer a los ecuatorianos, pero ojo, que el que esa pregunta gane, abre esa posibilidad. Ahí no dice, vamos a recibir bases de Estados Unidos o de Europa Occidental, no dice eso, dice, vamos a recibir bases militares. Y en este contexto, Diego, creo que es importante entonces de alguna forma también aterrizar un poco lo que ha significado esta visita. Por un lado, las declaraciones de tanto el presidente Noboa como del representante de Estados Unidos en el contexto de la seguridad, en el contexto de la migración. Y me refiero a aterrizar es a darle la justa medida, no sobrevalorar tampoco, ni sobre crear una expectativa quizá demasiado grande sobre algo que en la práctica no va a ocurrir.
Sí, a ver, yo creo que en el contexto, digo, si nos aproximamos a esto más de una forma más realista, en el contexto de las dinámicas de poder global, está bien que el Ecuador tenga algún tipo de cercanía, algún tipo de vínculo o algún tipo de diálogo con el actor predominante del hemisferio. Es necesario sentarse, conversar, tener una posición. Lo que a mí me preocupa es si es que el Ecuador tiene claras cuáles son sus prioridades más estratégicas, sus prioridades de largo plazo, ¿no? Digamos, puede ser muy fácil decir, vamos a pedir cooperación a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cooperación en qué y para qué? ¿No? Y ahí yo siento que siempre solemos carecer de una respuesta cuando nos preguntamos el en qué y el para qué, ¿no? Y me parece que en este caso la preponderancia de la agenda de la visita de Marco Rubio radicó en los Estados Unidos, ¿no? Y si pasamos un peine muy fino por las declaraciones que le hacen, me parece que la posición tiende a ser bastante unilateral, tiende a plantear con más claridad qué es lo que los Estados Unidos está buscando y qué es lo que le interesa. Y de nuestro lado, pues hay una constante adecuación a ese discurso, ¿no? Digo, yo creo que es importante, hubiese sido importante que el Ecuador defina cuáles son sus prioridades, qué es lo que necesitamos. Sí, es importante que se haya hecho esta declaratoria sobre estas organizaciones. No sé si es que eso era el centro de nuestra preocupación. Quizás necesitábamos trabajar más sobre cómo optimizar mecanismos de seguimiento financiero, por ejemplo, a través del crimen organizado, cómo mejorar intercambios de inteligencia o cualquier otro punto de una serie de elementos que puedan existir en agenda, pero me parece que esas son respuestas que lamentablemente las tenemos todavía muy borrosas. Y que quizá, Diego, habría sido más importante tener una definición respecto, por ejemplo, de cooperación en el tema de inteligencia, como le mencionaba Diego, el tema de esta cooperación en cuanto al cruce de información, muy seguramente sobre estas organizaciones, cómo operan en la región, estas economías que están también llevando gran cantidad de recursos, incluso a los propios Estados Unidos. Y esto sí habría sido quizá más importante que tener una oferta de unos cuantos dólares por ahí, algo de equipamiento que sí, evidentemente nos será de mucha utilidad, pero no es tampoco, no son los elementos determinantes para esta lucha. Sí, no está mal, pero son 13.7 millones, ¿no? Los que están ofertando. Uh-huh. Digo, no está mal, es necesario, viene bien para las innumerables necesidades que tienen las diversas instituciones, pero nuevamente yo invito a pensar, a reflexionar, y creo que es necesario un gran diálogo nacional alrededor de cuáles son las prioridades estratégicas del país, ¿no? Cuáles son esas apuestas clave que queremos hacer, justamente incluso para optimizar los espacios de cooperación, para saber dónde nos vamos a ubicar, como cuando decía Pablo, si es que pasado mañana nos dicen que queremos instalar una base norcoreana acá, ¿cuál es la posición del país? ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas? ¿Qué es exactamente lo que hace a los intereses del Ecuador, ¿no? Creo que esas son preguntas que amerita hacerse. Y debería, por ejemplo, atacarse ciertos puntos débiles, Pablo, porque hay puntos débiles, lo que hemos mencionado hace un momento. El tema de la inteligencia ha sido ya abiertamente discutido, es un punto débil de Ecuador, el poder cruzar ese tipo de información para precisamente llegar a estas economías criminales, algo que no se ha logrado, algo que no se ha ejecutado. Tenemos, y muy a pesar de tener instituciones como la UAF, el Servicio de Rentas Internas, super de compañías, super de bancos, esto no se ha logrado, pero quizá habría sido más importante tener ese tipo de cooperación y no estas ofertas de dinero, Pablo. Sí, en efecto. Y ojo, la declaratoria de grupos terroristas seguramente ayuda o abre alguna posibilidad en ese sentido, pero como mencionaba Diego, si es que no tenemos claras cuáles son los deseos, la posición, la postura, si no tenemos claro cuál es la política pública finalmente del Ecuador, cuáles son los objetivos a los que quiere alcanzar, difícilmente llegamos. Es decir, y ese es un problema, porque uno dice, bueno, parece que es fácil lo que decimos, no es tan fácil, pero es necesario. Es decir, es necesario la construcción
dé una idea de cuáles son las prioridades estatales, cuáles son las prioridades. ¿Por qué? Porque eso nos permite no ser tan reactivos. Yo creo que en este momento tanto el narco como la crisis económica, etcétera, nos ha puesto en una posición muy, muy reactiva. Entonces llega alguien como Estados Unidos, que es el principal actor del hemisferio de lejos, se sienta con nosotros y claro, nosotros reaccionamos un poco a lo que nos dice y decimos muchas gracias por lo que nos dice, nos acordamos que nos pusieron 15% de aranceles, entonces metimos eso como para que Marco Rubio también mencione él que habrá buenas noticias. ¿Cuáles serán estas noticias? No sabemos, pero parece que son buenas. En fin, entonces estamos muy, muy a la reacción. Y yo entiendo, por supuesto, o sea, muchos de quienes nos escuchan pueden decir, a ver, Pablo, pero nosotros somos del Ecuador y estamos frente a un monstruo que es Estados Unidos. Por supuesto, yo entiendo eso, pero justamente porque es un monstruo frente al que estamos, que es un país enorme con unas capacidades gigantescas, es que tenemos que tener claro qué queremos, saber que vamos a tener que negociar, saber que vamos a tener que ceder y esperar también que cedan a cambio, pero para eso necesitamos llegar a qué es lo que queremos. Necesitamos inteligencia, necesitamos ayuda. ¿Cuál es la ayuda que vamos a priorizar para pedirle? Y también saber cuáles son nuestras líneas rojas con respecto a los costos. Por ejemplo, si es que el gobierno de los Estados Unidos nos pide recibir migrantes de otras nacionalidades, ¿esa es una línea roja? Como para decirle, lo siento, eso no podemos hacer. O quizá, como aparentemente podemos intuir de lo que ha dicho la canciller, eso no era una línea roja, era algo negociable. Dijimos que no, pero mira, si es que nos ayudas con estas otras cosas, podemos pensarlo. Entonces, saber qué se negocia, cómo se negocia, cuáles son las líneas rojas, pero para eso hay que tener una posición estatal, hay que tener una política pública previa y no llegar a la mesa, porque si no estás en esta situación muy, muy reactiva, que yo siento que lastimosamente es el sabor de boca que me queda de la visita de Marco Rubio, que me parece, insisto, que es importante, la declaración es interesante, es un espaldarazo político para el gobierno, por supuesto, eso es bueno en una situación de casi guerra interna, me parece estupendo, pero ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es nuestra política exterior? Y con esto finalizamos, Diego. En cambio, es entender también que las necesidades de Ecuador son mucho mayores, las demandas son mucho mayores que las de un país como Estados Unidos, este monstruo que mencionaba Pablo. Con esto cerramos, Diego. Sí, efectivamente nuestras necesidades son mucho mayores, pero yo creo que hay que concentrarse internamente en una estrategia probablemente de 3, de 4 puntos, ¿no? Me parece que el Ecuador sigue enfrentando problemas de control de su territorio, de control de la soberanía. Creo que se pueden encontrar las líneas de articulación con los Estados Unidos alrededor de eso para tratar de, sobre todo, trabajar en el tema de inteligencia, ¿no? A mí esta noción de los mercenarios dando vueltas por acá y demás me hace muchísimo ruido, pero, por ejemplo, creo que sí se puede aprovechar de la inteligencia en ese sentido. Por otro lado, creo que se pueden pensar en proyectos de fortalecimiento de la institucionalidad en varios niveles, pero ahí yo creo que es crítico, por ejemplo, pensar en las institucionalidades judiciales, en los procesos de la institucionalidad judicial, y quizás allí se pueden, no sé si necesariamente vía directa con el gobierno de los Estados Unidos, pero por alguno de los espacios de los organismos multilaterales se puede buscar algún tipo de apoyo, ¿no? Y finalmente creo que es crucial para el país plantearse ciertas líneas de desarrollo. Vamos a seguir teniendo la misma discusión si es que no se atiende directamente y contundentemente los problemas de desarrollo, sobre todo en las zonas más pobres, que son las zonas más violentas, y creo que allí se necesita nuevamente mucho know-how, se necesita mucho apoyo para fomentar opciones productivas, y quizás por ahí se pueden pensar las líneas de cooperación, pero mientras no tengamos eso, creo que nos vamos a seguir quedando en la discusión de la coyuntura. Perfecto, creo que es importante, sobre todo, establecer las prioridades en cada uno de los países. Gracias nuevamente por su tiempo, a los dos, a Pablo Medina y a Diego Pérez, por haber estado con nosotros acá en Notimundo Estelar en este debate que ya es de todos, creo. Es importante hablar sobre la inseguridad, importante hablar sobre las prioridades de nuestro país. Gracias nuevamente a los dos. Una buena noche, chao. Una buena noche. Una buena noche. Doctor Pablo Medina, politólogo, y Diego Pérez, experto en seguridad, hablando sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país, además de algunas declaraciones en torno a los problemas de inseguridad en Ecuador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.